Eh, Tengan el saludo cordial del día. Mi nombre es Caterina Daniela Chumbe Solano, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Hoy les hablaré sobre el tema del Renacimiento, enciclopedismo e ilustración de la clase de Introducción a la Filosofía, que está a cargo del magíster José Agustín Sierra Matos. Bueno, el Renacimiento es el nombre dado a un conjunto de acontecimientos científicos y culturales ocurridos en la Europa de los siglos XV y siglo XVI. Se consideran como el final de la Edad Media y la transición hacia la Edad Moderna. A esta época se le ha llamado Siglo del Oro, pero parece más apropiado el nombre de la Edad del Oro, ya que ocupaba casi los siglos como dije, del siglo XV y siglo XVI. La Edad Media europea fue un periodo especialmente largo. La rigidez del pensamiento, el oscurantismo, la superstición y la Inquisición constituían fuertes trabas al libre flujo de las ideas. El arte y las ciencias vivieron un severo estancamiento, donde cada creación del intelecto debía pasar un severo examen de parte de autoridades religiosas. Las épocas del cambio del Renacimiento son el cambio religioso, que es donde modificaron las costumbres religiosas y se rompió la unidad cristiana de la Iglesia Católica. En otra época de cambio es el cambio económico, donde surgieron las primeras formas del sistema económico y social, conocidas como capitalismo y el comercio. Se convirtieron en la principal fuente de riqueza, seguido por la industrial. El otro cambio es el social, en donde la burguesía se había enriquecido y tenían una gran influencia en el gobierno de las ciudades. Ahora pasamos al sobre las principales características del Renacimiento. Aquí tenemos el humanismo, naturalismo y racionalismo. El humanismo, el hombre considerado culto tiene un amplio conocimiento de ciencia, artes, técnicas filosóficas, ya que fueron de origen medieval, o las modernas, como resultantes de la observación e investigación que caracterizaban la época. En el naturalismo aparece en las obras la representación de la naturaleza con preocupación de respetar las proporciones y las morfologías, lo cual es logrado a través del análisis y observación. Se evidencia un gran esfuerzo por representar la anatomía. El racionalismo. La realidad es comprendida a través de la razón. En la representación del espacio de desarrollo es desarrollada la perspectiva geométrica. Los edificios renacentistas fueron en muchos casos pintados antes que construidos. En las artes renacentistas en la época del Renacimiento. De manera general, el arte renacentista se caracteriza por una exaltación del mundo y del hombre. Estos serán sus temas centrales. Juegan un rol muy importante. El desnudo, que refleja un estudio de los cuerpos. La proporción, el equilibrio y la búsqueda de la perfección. Esto muestra, además de la preocupación artística, las nuevas preocupaciones del mundo. El arte pasa a ser simbólico, a tratar de imitar la realidad, lo más fielmente es teniendo como eje el hombre.
Junto con este elemento, es muy importante destacar desde el punto de vista del arte el uso de las perspectivas que marcan un punto de preparación del anterior arte. El enciclopedismo fue un movimiento filosófico y cultural que se originó por la influencia de la Ilustración. Es expresado a través de la enciclopedia, publicada en Francia en el siglo XVII por Denis Diderot y Jens de Alembert. Su creación a través de este movimiento se buscó desarrollar una obra monumental. Constatara de 28 volúmenes, 17 de 17 textos y de 11 láminas, con el cual se resumiera el pensamiento ilustrado de la época. Es decir, todos los conocimientos de esa época se denominaban enciclopedia. El primer volumen ampliado por Alembert apareció en 1751 y el último en 1772. Sus características son divulgar el saber de su tiempo, con fines de desarrollo social y económico de los seres humanos. Divulgar y promocionar las ideas republicanas y democráticas. Exponer los vicios del orden existente. Erradicar la superstición y la ignorancia. El otro es luchar por el restablecimiento de la libertad natural del hombre. Exponer un conjunto de ideas para combatir el feudalismo y absolutismo. Y por último es exponer en suma la filosofía de la Ilustración. Sus máximos representantes fueron Denis Diderot, que fue una figura importante de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés. Reconocido por su espíritu crítico y su excepcional genio, marcó la historia de los campos en los que participó. Supervisó la redacción de una de las obras culturales más importantes de la certiduría, la célebre L'Encyclopédie. En filosofía, representaría poco su obra, solo en apariencia, pues es citado muy a menudo por Ernest Cassirer. Es un texto clave. La filosofía de Ilustración por su innovación en muchos campos. Otro representante importante es Jens de Alembert. Fue un matemático, filósofo y enciclopedista francés, uno de los máximos representantes del movimiento ilustrado. Es célebre por crear con Diderot enciclopédie y por su labor en el campo de las matemáticas. Es relativo a las ecuaciones diferenciales y a las derivadas parciales. En 1747 comenzó la publicación de la enciclopedia. Junto con Diderot, escribió artículos sobre matemáticas y participaron de la enciclopedia filósofos como Voltaire, Montesquieu y Adam Smith, entre otros. La Ilustración. Se conoce como Ilustración al movimiento filosófico que se originó y desarrolló en Europa, particularmente en Francia, durante el siglo XVIII. Surgió como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas de los nuevos conocimientos científicos. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, debido a que la humanidad fue iluminada por la luz de la razón. Principales representantes fueron Voltaire. Su filosofía se inclinaba a la defensa de los derechos del hombre,
para seguir los dictados de su razón, siempre que con ello no se perturbara el orden social. Postuló que el hombre debía seguir sus propias ideas y opiniones con respeto a la religión y a la práctica de la misma manera. El otro representante fue Rousseau. Comienza sus ideas del supuesto de que los hombres poseen derechos naturales que deben ser respetados y salvaguardados por todos, pero agrega un elemento más como características de la naturaleza humana, la idea que el estado natural era una situación perfecta en la cual todos los hombres eran buenos, pero al formarse en la sociedad surgieron la desigualdad y con ellos el egoísmo. En la ilustración tenemos la ciencia durante la época ilustrada. Es un campo de las ciencias. Es importante destacar los valiosos aportes de Isaac Newton con su famosa teoría de la gravitación universal, así como conocimientos en física y matemáticas, James Watt, perfeccionando la máquina de vapor utilizada en industria, Alessandro Volta, inventor de la primera pita eléctrica, considerado como el fundador de la ciencia eléctrica, Guillermo Leibniz, creador del cálculo diferencial e integral. Las escuelas económicas de la Ilustración tenemos dos: fisiocracia y liberal o clásica. En fisiocracia está en Francia, la tierra, agricultura y minera. En liberal o clásica es en Inglaterra, que es el trabajo industrial y del comedor. Gracias.